Ok, buenísimo. Pura vida. Ok, genial. Ahora, hablemos de... Okay. Eso es esa parte. Ya con eso es suficiente para que ustedes hagan el análisis de gráficas que vienen ahí. Como les dije, las gráficas no son fáciles, pero ya con lo que ustedes saben y con este poquito que vimos ahorita ya es suficiente. Tal vez para hablarles un poquito más de las gráficas, recuerden que ustedes ya lo han visto también, las gráficas pueden tener asíntotas. Y las asíntotas son ejes imaginarios a donde la función se acerca infinitamente, pero nunca llega a tocarlos. ¿Saben qué? Lo voy a dibujar. Voy a dibujarlo para que no quede esto en el aire. Okay. ¿Qué es una asíntota? Hagamos una función, se me ocurre, logarítmica. Las funciones logarítmicas, a pesar de que no las vamos a ver todavía, las funciones logarítmicas tienen ejes asintóticos que son verticales. Entonces, un ejemplo de una función logarítmica podría ser esto. Digamos que el eje asintótico es en -4. ¿Okay? ¿Cuál sería el dominio de esta función? El dominio sería de -4 a más infinito. Y el -4 tiene que ir abierto. Siempre cuando hagan un análisis gráfico, un eje asintótico tiene que ir abierto, siempre, no importa el caso. Aquí no pueden haber funciones de ningún tipo en la asíntota. Entonces, esto viene de -4 abierto a más infinito. Por poner un ejemplo, ¿ok? Por poner un simple ejemplo. Pero recuerden que las asíntotas existen y siempre se expresan como líneas punteadas. Por si ven alguna. Okay. Pero hablemos de algo que me interesa más. Vamos a pasar por aquello que les voy a decir. Luego de este tema, el tema que sigue es en la página 253, que se llama transformaciones de gráficas. Ese tema es demasiado actual y a mí me encanta. El problema es que este año no se va a evaluar, o al menos no se va a evaluar como nosotros lo hemos venido viendo los años anteriores. Entonces, nos vamos a saltar este tema de la página 253 hasta la página, vamos a ver, ok, de la página 253 a la página 285 no vamos a ver esa materia y ustedes no tienen que verla a menos que yo les diga que lo hagan, ¿está bien? Eso no vamos a verlo. Si alguien tiene dudas al respecto de fijo, me las puede mandar si quiere leerlo, pero no lo van a evaluar como en años anteriores. Yo voy a hacer más preguntas al proyecto de Matem, a ver cómo es que van a ver ese tema, pero me dijeron que eso no lo iban a evaluar, entonces vamos a continuar en la 286. Pero la 286 habla de operaciones con funciones y las operaciones con funciones también considero yo que son muy básicas. O sea, voy a ponerles un ejemplo muy simple de que es una operación como una función. A ustedes les dan 2 funciones, o 3, o 4, o 1000. Entonces digamos que a mí me dan esta función y además me dan esta función. Hacer operaciones con funciones es simplemente que a mí me pidan, por ejemplo, ¿quién es f por g? De f por g es simplemente tomar los criterios de f y el criterio de g y multiplicarlos. Ven, eso no tiene ninguna ciencia, o sea, aquí no hay nada que explicar en realidad. Por eso es que no quiero que veamos este tema, nada más lo estoy escribiendo por varas mías. Esto sería f por g, multiplicar, y f entre g es lo mismo, y f más g es sumarlas, y f menos g. Nada más tengan cuidado, por ejemplo, si les pusieran un f menos g, porque si les ponen un f menos g, ustedes necesitan poner la segunda función siempre dentro de paréntesis.
porque podría cambiar los signos. Entonces yo tendría 2x más 7 menos, y entre paréntesis, 3x al cuadrado más 1. En este caso no hace ninguna diferencia, pero bueno, no, digamos que sí, este menos va a cambiar los signos de todo lo que está aquí adentro. Entonces es importante que ustedes sigan ese orden. Pero en realidad esto no tiene nada de grandioso, nada de interesante. Yo quiero que vayamos a un tema que me interesa demasiado, que es la composición de funciones que nosotros vimos la vez pasada, pero quiero recalcar una cosa. Antes de ver los ejercicios que me interesan, voy a pasar a la página 293. Y en la página 293 vamos a ver la clasificación de funciones según su codominio. ¿Alguien sabe lo que eso significa? Las funciones pueden clasificarse según su codominio en 3 tipos: inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Que una función biyectiva es una función que es ambas de las anteriores al mismo tiempo. De hecho, de ahí el prefijo bi, ¿ok? O sea que es tanto inyectiva como sobreyectiva. Entonces, esto quiere decir que nosotros nos vamos a enfocar nada más en ver cómo clasificar una función, si es inyectiva o sobreyectiva, y a partir de ahí vamos a saber si es biyectiva. En otras palabras, solo vamos a ver estas dos. ¿Ok? Si la función resulta ser ambas, entonces es biyectiva. Entonces, vean el toque. Puede ser una explicación. No, voy a poner las reglas. La verdad es que voy en el libro, se los estoy dando yo. ¿Está bien? Entonces esto puede ayudarles a entender mejor cómo funcionan las cosas. Si se fijan, o sea, ¿cómo explicar? Uno ve las funciones de dos formas. O ve la ecuación, o sea, el criterio, o ve la gráfica, ¿cierto? Ustedes nunca han visto una función de alguna otra forma porque no tiene sentido, no tiene gracia. Entonces, nosotros vamos a enfocarnos en si nosotros vemos la función como su criterio o como su gráfica. Y con eso va a ser suficiente para saber si es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Entonces, primero, para que una función sea inyectiva, lo primero que tiene que suceder es que las imágenes solo pueden tener, o bueno, vamos a ponerlo. Okay. Las imágenes tienen máximo una preimagen. Esa es la primera regla. ¿Está bien? Cualquier imagen que tenga la función solo puede tener como máximo una preimagen. Ojo, como máximo. Eso quiere decir que puede no tener. ¿Ok? Pueden haber imágenes que no tengan preimágenes. En ese caso no serían imágenes técnicamente. Eso quiere decir, en otras palabras,
que pueden sobrar elementos en el codominio. ¿Okay? En el codominio pueden sobrar elementos, pueden haber elementos que no estén asociados a una preimagen. Esa es la primera regla. La segunda regla es, bueno, es eso, es eso. Pueden pero al final pueden sobrar elementos en el codominio. También esto es importante, pueden, no necesariamente van a sobrar. Ahora, esto tampoco nos dice mucho, esto es muy teórico lo que les estoy escribiendo, y uno tampoco ve una función como algo teórico, como un poco de proposiciones, a ver si son correctas o incorrectas. Pero esto nos va a ayudar a entender un poco mejor cómo saber si la función es inyectiva. Ahora, pasémonos a la parte gráfica, que es la que nos interesa realmente. Yo tengo el gráfico de una función. Esto que yo les acabo de escribir, si a mí me dan el gráfico, es básicamente inútil, la verdad. Así, la verdad, la verdad. Entonces, ¿qué pasa si tengo el gráfico? Voy a hacer dos gráficos de prueba. En el primer gráfico, voy a tener una función lineal. No voy a poner los números, en realidad no me interesa, las intersecciones, nada. Es una función lineal. Y aquí voy a tener una función cuadrática. ¿Ok? Con un vértice ahí definido, no me importa cuáles son los números, de nuevo, eso es lo de menos. ¿Cómo sé yo si estas funciones son inyectivas? Para saber si una función es inyectiva solo depende de la forma, y es demasiado simple. Ustedes trazan líneas horizontales imaginarias, por supuesto, no van a tachar ahí toda la gráfica. Ustedes trazan líneas imaginarias horizontales, y si alguna de esas líneas toca a la función en más de un punto, la función no es inyectiva. Entonces, por ejemplo, aquí trazo una línea, solo toca una vez, trazo una línea, solo toca una vez, trazo una línea, solo toca una vez, trazo una línea, toca una vez. Y con todas las líneas que yo trace en esta función, solo van a tocar en un punto. ¿Ok? Eso quiere decir que esta función sí es inyectiva. ¿Ok? Esta sí es inyectiva. En cambio, en esta función, si yo me pongo a trazar las líneas horizontales, bueno, aquí todo bien, no toqué ninguna vez, no pasa nada. Aquí toqué una vez, aquí toqué dos veces, aquí toqué dos veces, y así sucesivamente. Con solo una línea que toque dos veces a la función ya no es inyectiva. ¿Ok? Ese es el toque para saber si es inyectiva o no. Luego, veamos cómo son las funciones sobreyectivas. Yo no sé si alguien está copiando o si se van a pasar la clase, la grabación. Voy a ahorrar como para hacer la clase más rápido. Igual creo que esto solo hay que entenderlo, no es como de copiarlo, nada. Ok. Veamos cómo es una función sobreyectiva ahora. Entonces ya saben, bueno, no, al final lo voy a resumir. Ok. ¿Cómo sé si es sobreyectivo? Igual, se cumplen dos cosas. Primero, las imágenes tienen como mínimo, ahora es al revés, ahora no es como máximo, sino como mínimo una preimagen. Eso quiere decir que las imágenes podrían tener más de una preimagen. O sea, que en el caso de que yo trace líneas horizontales, sí podría tocar dos veces. Eso quiere decir que lo de las líneas horizontales solo funciona para las funciones inyectivas.
Para las funciones sobreyectivas hay que aplicar otro método. Y segundo, es como al revés de las inyectivas. No pueden sobrar elementos en el codominio. ¿Qué quiere decir eso? Ok, no pueden sobrar elementos en el codominio, quiere decir que todos los elementos que estén en el codominio van a estar ocupados, van a tener una preimagen asociada a ellos. En otras palabras, no sé si lo han pensado, pero en otras palabras, esto lo que quiere decir es que el codominio es igual al ámbito. Recuerden, la vez pasada, la clase pasada, hablamos de la diferencia entre codominio y ámbito. Codominio son todos los valores que están en el conjunto de las Y. Ámbito son solamente los que están ocupados, o sea, los que tienen una preimagen asociada. Entonces, en este caso, para una función sobreyectiva, el codominio y el ámbito siempre son iguales, siempre son lo mismo, porque como no pueden sobrar elementos en el codominio, todos los elementos del codominio forman parte del ámbito. ¿Okay? Y esta es la regla de oro para saber si es sobreyectiva o inyectiva. Si quieren copiar algo, este es el momento. Para saber si es inyectiva, yo trazo líneas horizontales, y para saber si es sobreyectiva, yo me fijo en si el codominio es igual al ámbito. Veamos un ejemplo con una gráfica. Ok. Primero que nada, si a ustedes les preguntan si una función es sobreyectiva, les tienen que definir la función desde el inicio. Vean que en el caso de la función inyectiva no era necesario, con tener la gráfica ya, yo lo hago. En el caso de la función sobreyectiva, yo necesito obligatoriamente la definición de la gráfica. Recuerden que la definición de la gráfica no es necesariamente el criterio. La definición de la gráfica es de dónde a dónde va la gráfica. Vamos a poner en este caso que la primera gráfica que voy a hacer va de R a R. Esto también lo hablamos la vez pasada. Recuerden que esto es dominio, codominio. Antes de la flechita es el dominio. Y después de la flechita es el codominio. ¿Okay? Esta función vamos a definirla de R a de menos infinito a 4. Se me ocurre. Ok. En esta primera gráfica se me ocurre, voy a hacer, incluso podría ser la misma función. Vamos a ver. Voy a hacer una función, se me ocurre, logarítmica también. Esta función logarítmica no tiene nada como muy raro. Tiene un eje asintótico ahí. Esa es la función logarítmica. Y quiero incluso que usemos la misma función, el mismo gráfico. Y con esto les voy a demostrar otra cosa. Ok, tenemos la misma función, el mismo gráfico. Pero les voy a decir de una vez que una de ellas es sobreyectiva y la otra no. Entonces, lo que quiero demostrarles con esto es que la forma de la gráfica no define si la función es sobreyectiva. Vean que en el caso de una función inyectiva, la forma que tenga la gráfica me permite saber que si yo trazo líneas horizontales, va a ser o no va a ser inyectiva. Entonces, en el caso de una inyectiva, la forma de la gráfica es importante. En el caso de la sobreyectiva, la forma es completamente irrelevante. Lo que nos va a importar más que nada es el codominio y el ámbito de la función. Ahora, el codominio
Es algo que yo puedo ver aquí. El codominio a mí me lo tienen que dar. Por eso les decía que ustedes tienen que definirles la función. Pero el ámbito no se lo dan. El ámbito es algo que uno tiene que observar en la gráfica. Es parte del análisis gráfico. Entonces, quiero que ustedes me digan en esta primera función, ¿cuál es el ámbito de esta función? ¿De dónde a dónde va? The R. Bien, bien, excelente. Escribámoslo aquí, por abajito. El ámbito de esta función es R, ¿verdad? Viene de menos infinito y sube a más infinito. Lo leemos de abajo hacia arriba en Y. Vean que entonces el ámbito es igual al codominio. Por lo tanto, esta función sí es sobreyectiva. Ese es el toque. Eso sí es simple, lo juro, eso sí es fácil. Si ustedes tienen la gráfica, nada más sacan el ámbito, lo comparan con el codominio y listo. Veamos esta. El ámbito es el mismo, ¿no? Porque es la misma gráfica. El ámbito es R. Bueno, eso es una R. El ámbito es R. Pero ¿cuál es el codominio? Es de menos infinito a 4. No son iguales, evidentemente, ¿verdad? Y como no son iguales, esta función no es sobreyectiva. ¿Ven el toque? ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Genial, genial. Porfa, en serio, cualquier duda, la que sea que tengan de la materia, me dicen. Sin vergüenza, sin pena, yo les doy tiempo para que hagan la pregunta. Ok, bueno. Quiero enseñarles una cosa. ¿Qué quiere decir, entonces, para qué nos sirve saber si la función es inyectiva o sobreyectiva? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita cuando hablemos un poco más de composición de funciones, porque por el momento no tiene ningún sentido que lo estemos viendo, pero quiero hablarles de un caso muy en específico. Quiero hablar de la función cuadrática. La función cuadrática, como ustedes ya han podido observar, una función cuadrática común y corriente, en este caso voy a dibujar una un poquito diferente. Esta va a ser cóncava hacia arriba. Tenemos esa gráfica. El vértice va a ser en este caso menos 2, menos 5. Ahora, esta función evidentemente no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque si yo trazo líneas horizontales, van a tocar en más de un punto, en 2 puntos de hecho. Ok, esta función no es inyectiva. Eso quiere decir que las funciones cuadráticas en su dominio máximo, que siempre es R, nunca van a ser inyectivas, nunca. Pero, ¿qué podría hacer yo para convertir esta función en una función inyectiva? Yo puedo limitar su dominio y decir que si yo quiero que su dominio sea... Esto es una pregunta de examen, ¿ok?